Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Geraldine Yepes Tovar. El día de hoy vamos a hablarles sobre el caso del niño de 5 años que fue diagnosticado con la enfermedad del dengue en Lima, Perú. Vamos a desglosar el video en 5 pasos. Primero, posibles causas e infecciones. Segundo, factores de riesgo y consecuencias para la salud pública. Tercero, medidas de prevención. Cuarto, el tratamiento establecido para el paciente. Y quinto, vamos a hacer una comparación en algunos departamentos de Colombia, en los cuales vamos a diferenciar consecuencias o casos que se han dado de acuerdo al virus del dengue. Entonces, como primer lugar, vamos a hablar sobre las causas e infecciones. Entonces, tenemos claro que una de las causas de infecciones directas que le dio al niño fue el virus del dengue, que se pudo haber dado por directamente la infección o alguna enfermedad de base que tenía que ayudó a que se le diagnosticara o se le agravara de tal magnitud. En segundo punto, también tenemos como otra causa anticuerpos de una infección previa que ayuden a facilitar la entrada y el asentamiento del virus en el cuerpo. Eso quiere decir que el niño pudo haber tenido una enfermedad previa y que ayudara a que las defensas estuvieran bajitas o como que movilizaron mejor para que el niño le acentuara el virus de esa magnitud. En tercer punto tenemos las comorbilidades como desnutrición, enfermedades crónicas o crónico-infecciosas, eso con lo que lo hablaba anteriormente. El niño puede haber tenido algunos aspectos o cualidades que de base le hayan permitido que el virus, cuando se asentara en el cuerpo de él, lo haya descompensado y desnivelado de tal manera a llegar a la gravedad en la que llegó. Entonces, como resumiendo las causas directas, pueden haber sido muchas variables, muchas variantes, que ya uno tiene que entrar a investigar más a fondo de acuerdo a las condiciones que vive el menor, cómo era su alimentación, de pronto si había tenido otra enfermedad antes, una enfermedad crónica, y pues la directa, que es directamente el virus del dengue. En segundo paso, vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Entonces, vamos a desglosarlo en 3 partes. Como primera tenemos ambientales, que son presencia de Aedes aegypti, que es el asentamiento. La Aedes aegypti es como el gusanillo del dengue, antes como está como en su creación, algo así, que se hace más que todo se desarrolla en criaderos de agua estancada. Eso quiere decir que cuando hay aguas residuales, cuando llueve, que hay una llanta, que hay un jarrón, un florero, ahí se aposenta el huevo, la larva, y ahí se hace crecer el Aedes aegypti. También están basurales. Sabemos que los basurales, los estancamientos de basura producen humedad, y cualquier parte húmeda o en descomposición es un asentadero para que se reproduzca el mosquillo. Y también la falta de saneamiento, pues que es falta de limpieza, de salubridad, de desaseo, que va de la mano con lo anterior. Otro punto sería lo social, que sería bajo nivel socioeconómico, que hace también que las personas, o en este caso el niño, sea de un bajo nivel económico, que no le pudo no tuvo cómo conseguir un mosquitero o de pronto un repelente, que son cosas previas que uno puede conseguir como para prevenir la picada del mosquillo. También puede haber sido también en la parte social que no haya un desconocimiento de los signos de alarma sobre la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que para distinguir lo que es el dengue, zika, chikungunya, es dolor en los huesos, fiebre alta, entre otros signos que son claves, que si uno los trata de descubrir a tiempo, se les lleva al respectivo control, no se pasa a una enfermedad tan grave o un dengue tan grave. Y por último serían biológicos, que también es conocido que a la edad de a los niños menores de 12 años tienen más propensidad a tener un riesgo de dengue grave, ¿ya? Eso sería una edad pediátrica dada, ya que pues son como un poquitico más vulnerables a tener esas descompensidades. Y consecuencias para la salud pública, que también lo dijimos que lo íbamos a hablar en la segunda parte, sería brotes epidemiológicos, que sería algo que en mucha cantidad saturaría los servicios de salud, ¿ya? Porque pues por
Por lo dicho anteriormente, que hay desconocimiento en muchas cosas, que hay mucha agua estancada, etcétera, 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 puede causar a que muchas personas no conozcan previamente los síntomas, se agraven y todo el mundo llegue a las clínicas, a las urgencias, a los centros de atención más cercanos y hay un colapso. ¿Ya? Y también serían los costos económicos en hospitalización prolongadas, ya que eso es un tratamiento que hay que, pues, requiere una hospitalización de días, eso requiere muchos costos. En el tercer punto vamos a hablar sobre medidas de prevención. Sería un control vectorial, que sería la eliminación de criaderos. Entonces habría que, pues en un tiempo se estuvo haciendo aquí en Colombia, que habían jornadas en las que las personas iban casa por casa mirando los criaderos. Entonces nos explicaban directamente que donde habían botellas de vidrio, cualquier botella, que cuando lloviera se pudiera estancar el agua, o llantas o neumáticos o cualquier cosa donde se pudiera estancar el agua y el agua pudiera quedar allí, aguas residuales, tendrían que voltearlos de tal manera que cuando lloviera el agua escurriera y no se estancara, porque eso es un asentamiento o un criadero al mismo virus o al mismo zancudillo. Entonces ahí comienza la alarma, la el zancudo y se forma y ahí que transfiere la enfermedad. También tratar de lavar lo que es el tanque de agua o cualquier jarrón o florero o cosas que tuvieran en la casa con agua. Tratar de que cuando se lavara las paredes de las cosas las estregaran bien, porque por más de que uno lo lave, a veces cuando el zancudo pone el huevo, él queda allí, hay que estregarlo bien para poderlo retirar. Y tratar de echarle como unas gotitillas de cloro como para mejor prevención y una mayor, pues, desinfección de todo. Y entonces estarlo cambiando constantemente y lo de las cosas estancadas. El uso de herbicidas también, o de, eso se llama, o las jornadas de fumigación, también son muchas cosas de prevención. También utilizar el repelente y cosas así. Y también está la educación comunitaria, como campañas donde se diga lo que hablaba anteriormente, lo del agua estancada, cómo se deben de dar un aseo respectivo para que no se aposente el zancudo. Y también hablar sobre los síntomas previos o los síntomas de alarma, que tú digas, no, mira que tengo esto, tengo aquello, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duelen las coyunturas, tengo sangrado, decir y poder identificar qué enfermedad es y si hace parte de los signos de alarma, para irnos a un centro de salud más cercano y no hacer de que se desarrolle la enfermedad a un nivel muy prolongado, que no pueda, pues, haber reversión. En cuarto lugar tenemos lo que es el tratamiento establecido. El tratamiento establecido al niño, ¿ya? Acuérdense que estamos hablando de un niño de 5 años que fue diagnosticado con el dengue, ¿ya? Entonces, en el tratamiento establecido tenemos, en primer lugar, se le dio una hidratación intravenosa agresiva con cristaloides, eso es el estrato de Ringer, que es como intravenosamente se le hizo una hidratación agresiva, ya que él llegó muy deshidratado y en signos como de desnutrición, ¿ya? También se le hizo una transfusión de plaquetas. También se evitaron todos los AINES, evitando de que al consumirlos hubiera una hemorragia. Y para la fiebre se le diagnosticó paracetamol. Y también se le hicieron monitoreos constantes sobre, pues, los signos vitales y la regulación de las plaquetas. Que recuerdo que eso es lo que baja con como la defensa, las plaquetas, entonces hay que tener un conteo regular y nivelado continuo sobre ello. Y por último vamos a hablar sobre un comparativo de casos regionales aquí en Colombia. Entonces de las regiones que vamos a hablar sería de Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Meta y Chocó. Entonces tenemos que una incidencia que hubieron en estas regiones del 2023 al 2024, porque el registro del 2025 todavía no se ha hecho hasta mitad de año, no ha subido directamente a las páginas oficiales, ya que del 2023 al 2024 fue uno de los, en ese rango de tiempo fue donde más estuvo prolongado el virus del dengue, ¿ya?
Entonces en Antioquia hubo una incidencia de 320 personas, en el Valle del Cauca de 450, en Córdoba de 280, en Meta de 190 y en Chocó de 150. En esas regiones el serotipo que más fue diagnosticado fue en Antioquia fue el dengue de tipo 2 y el tipo 3. En el Valle del Cauca el 3 y el 4, en Córdoba el 2, en Meta el 1 y el 2 y en Chocó el 1. Ya recordemos que uno de los más graves que pueden darse es entre el 2 y el 4, que son como los niveles más graves donde puede llegar el dengue, que ya va con hemorragia y muchas otras condiciones. Los factores de riesgo que en estas regiones hicieron que aumentaran los niveles de que se produciera el mosquito y de que se diera el dengue fueron en Antioquia las intensas lluvias y una sobrepoblación, más que todo en la ciudad de Medellín. Las intensas lluvias hicieron que se prolongara el estancamiento, más que todo en las calles, las tuberías, etcétera, 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 hicieron que se prolongara el virus y que se diera el dengue. En el Valle del Cauca, una sobrepoblación y almacenamiento de agua o estancamiento de agua, que era lo que les mencionaba anteriormente. En Córdoba, el estancamiento del agua y la deficiencia de la salud pública. En el Meta, inundaciones frecuentes y la constante migración que pues hacía que trayera ciertas desnivelaciones en el tema de la salud. Y en el Chocó, la parte del conflicto, el desplazamiento, fue un factor muy crucial en el tema del dengue y el poco saneamiento básico, ya que pues en estancamiento en las calles, basurales, en los mismos hogares de la comunidad, entonces pues hace que se aposente mucho el zancudo. La mortalidad que hubo en cada región fue de Antioquia el 0.6%, en el Valle del Cauca el 0.4%, en Córdoba el 0.8%, en Meta el 0.5% y el Chocó en 1.2%. Y las intervenciones destacadas que se hicieron para dar a conocer a la comunidad, para brindar apoyo y para disminuir los casos en cada región fueron: en Antioquia fue de la Wolbachia, que es un proyecto que sacó directamente de la Secretaría de Salud y del Gobierno, que es un estudio que se hizo directamente en el África, donde inyectaban la Wolbachia, que es una cosa, creo que es de una fruta, que se sacaba y se le inyectaba o hacía que directamente el zancudo la consumiera de alguna u otra manera, que eso es como un anticuerpo que ya tiene el zancudo, ¿ya? Entonces los ponían en ya el mosquito ya lleno de la Wolbachia, pues por decirlo así, se ponían varios en ciertos vasitos y lo que hacía era liberarlos. Lo que causaba era que si el zancudo te picaba, te daba, pero ya te volvía te causaba cierta inmunidad, ¿ya? Y eso ayudó a disminuir mucho los niveles del dengue y de otras enfermedades que son directamente producidas por el mosquito. En el Valle del Cauca fue la fumigación y también la Wolbachia. En Córdoba fue brigadas comunitarias donde se explicaba el tema de la fumigación, de prevención de aguas residuales, de estancamiento y de síntomas de alarma. En el Meta fueron redes de vigilancia, más que todo de las comunidades al mando o de las personas encargadas en cada comunidad, que estuvieran como pendientes del agua estancada, de ayudar a personas que tengan algún síntoma y todo lo respectivo al caso. Y en el Chocó fue más que todo algo de telemedicina y una parte de mucha información, sí, ¿cómo te digo? Como virtual, por decirlo así, ya que es una parte en la que muchos accesos donde habían más que todo influencia del dengue era muy difícil entrar, de mucha dificultad en el territorio, entonces se hizo más que todo la telemedicina y el teletrabajo. Muchísimas gracias.